Son los primeros datos que publica la prensa chilena que no son representativos, que no son oficiales, que van trazando, digámoslo así, un panorama apenas para uno informarse de lo que está sucediendo, pero bien es cierto que no son datos que vayan a ser definitivos o que ilustren por lo menos una tendencia de la que podamos estar hablando, porque estamos apenas en la primera etapa de este proceso. Ahora bien, regresando al tema internacional, hablamos de la inmigración. Yo les propongo que hablemos ahora del componente de la política internacional. El presidente Gabriel Boric ha mantenido distancia con Nicolás Maduro, a quien ha llamado, por cierto, dictador, y ha dicho desconocerlo por el fraude electoral del 28 de julio de 2024. Su posición contrasta con la de líderes populistas de izquierda que durante mucho tiempo estuvieron alineados con el madurismo, guardando silencio frente a las violaciones a los derechos humanos y a las reglas democráticas. Escuchemos. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetró el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él. Javier, el presidente de Chile en general le ha abierto las puertas a la migración venezolana. Y en todo caso, el componente Venezuela parece no haber sido tan fuerte en esta campaña como lo ha sido en la campaña de otros países. ¿Se debe quizá también a la posición dura, clara que ha tenido el presidente Gabriel Boric pese a ser del ala izquierda? A ver, yo creo que el componente Venezuela sí ha sido tema. Se preguntó 2 veces en los debates televisivos digamos, en cadenas nacionales respecto a cuál sería la posición de los 8 candidatos en el caso de un ataque del presidente Trump a Venezuela. Y además, cuando nosotros hablamos de inmigración, cuando hablamos de, por ejemplo, el caso de Johannes Kaiser, de quitar derechos a los migrantes irregulares, claramente estamos hablando en alguna medida de Venezuela. Y como digo, no se va al fondo del asunto. Y aquí es bien interesante el fenómeno porque en el fondo lo que se está diciendo acá o lo que se está hablando es básicamente es que a los 8 candidatos más o menos como que le acomodara la situación en la que hoy se encuentra el pueblo venezolano, no tan solo en nuestro país, sino que además los 7 millones de inmigrantes que ha dejado el régimen totalitario venezolano, ¿cierto?, en estos últimos tiempos. Y por tanto, yo creo que si bien se mostraron opiniones convincentes o claras respecto a cuál sería la posición de los candidatos, si apoyaban o no al presidente Trump para un ataque a Venezuela, en el largo plazo yo creo que en el fondo se trata más que nada de un acercamiento táctico a Estados Unidos, considerándolo que es obviamente una potencia importante en nuestra región, la potencia de nuestra región, y por tanto no conviene tampoco enemistarse de antes de asumir el cargo. Así que yo creo que se tratan de declaraciones de buena crianza más que de declaraciones que van a tener un impacto real en la política exterior chilena, donde al menos en los últimos 4 años se ha mostrado, si bien ha condenado al régimen, se ha condenado al régimen de Maduro, pero no se han tomado acciones concretas, es decir, se han dejado de utilizar espacios de coordinación internacionales, foros internacionales para denunciar los crímenes que se están llevando en contra de las violaciones de los derechos humanos que se están llevando en Venezuela, y eso ha sido una derrota que nos ha dejado a Chile en alguna medida fuera, un país que se caracterizó por defender los derechos humanos como nuestro país, al menos desde el 90 hacia acá, ¿cierto?, en todos los foros internacionales en los últimos 4 años. Esa voz se ha visto disminuida en alguna medida y eso hace que además el siguiente presidente también llegue con no tanto respaldo para coordinar acciones en el fondo, ya sea de carácter diplomático o político a nivel internacional. Así que creo yo que se trata más que declaraciones de buena crianza para no quedar mal a priori con el presidente de Estados Unidos. Alejandro, ¿y cuál sería el desafío de eventualmente que llegue al poder la candidata comunista Janet Jara en esta dicotomía entre Estados Unidos y los bombardeos en el Caribe y el régimen de Venezuela, cuando hay que seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos y que no se ha cumplido aún con la voluntad popular de los venezolanos? Bueno, convengamos que los asesinatos en las balsas también son violaciones a los derechos humanos, porque no hay debido proceso y hay asesinatos a personas que no sabemos si son o no son traficantes o narcotraficantes y que no sabemos de qué están acusados. Por lo tanto,
Cuando hablamos de derechos humanos no hay que tener dobles estándares, no hay que decir si a mí me gustan los blancos, solo los rojos violan los derechos humanos, si me gustan los rojos, los blancos violan los derechos humanos. Con la misma fuerza que se dice que Venezuela viola los derechos humanos, la derecha chilena, la extrema derecha chilena, Kaiser, Kast, no avala todo lo que hace el presidente de los Estados Unidos. Y en ese sentido, aunque parezca paradójico, la candidata de la izquierda chilena, que no es solo del Partido Comunista, es una candidata que ganó una primaria, que tiene una coalición que viene desde el centro hasta la izquierda, es decir, que tiene una gran amplitud de apoyos, es una candidata bastante de continuidad en muchos sentidos, y uno de ellos es la política exterior que ha desarrollado Chile. Y la política exterior que ha desarrollado Chile ha sido una política exterior que se ha caracterizado por liderazgo y por colocar firmemente la voz en aquellos lugares y momentos donde haya que colocar firmemente la voz. En ese sentido, yo no tengo duda que si es que Jara es la candidata, efectivamente va a tener algunos momentos muy difíciles porque va a tener que ir en contra de posición de su partido, o parte importante de su partido que defiende a Maduro, y atacar a Maduro, pero también va a ir en contra de la posición de la que sería eventualmente su posición, Kast, Kaiser y la extrema derecha chilena, que rinde pleitesía a todo lo que hace Donald Trump, aunque esté violando los derechos humanos. Las conclusiones de nuestros analistas a esta hora. Javier Silva Salas, un analista político de la Fundación Ciudadano Austral y académico chileno, que nos acompañaba a esta hora junto a Alejandro Olivares, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. A los dos, gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Saludos. Hacemos nuestra primera pausa en la tarde, fin de semana. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. En X estamos en @NTN24, en NTN24B y mi cuenta personal @Nicolai Abril. Volvemos con más de estas elecciones generales chilenas en las que también renuevan el Congreso Nacional. Quédese con nosotros.